y agradecido por poder compartir con vosotros este momento. Desde el punto de vista de la plataforma, el venir aquí forma parte de una campaña en contra del incremento desmesurado de la tarifa de agua en Madrid. Lo comentaremos después, pero es coherente con los planteamientos de la plataforma de estar aquí y el explicaros o compartir con vosotros por qué estamos en contra de una subida de tarifa. Anualmente, según ley, la tarifa de agua aplicable por el canal Isabel II se aprueba a propuesta del propio canal por el gobierno de la comunidad. El canal Isabel II hace una propuesta de revisión de la factura de agua, pasa unos trámites, por ejemplo, la revisión del Consejo Económico y Social, que emite una opinión que no es en absoluto vinculante, pero sí analiza la propuesta, pasa al gobierno, a la asamblea, se aprueba y es aplicable desde el 1 de enero del año subsiguiente. Normalmente este ha sido el proceso desde 1984 y la tendencia ha sido a incrementar la tarifa en el orden del incremento previsto del IPC para el año en el que se va a aplicar. Esto se consigue actuando sobre unas fórmulas que se utilizan para determinar la cuantía monetaria de la tarifa. Ahora explicaremos en qué consiste la estructura tarifaria. Pero el incremento del IPC se consigue aplicando a unos coeficientes, el incremento que se busca, y aplicando ese incremento del IPC normalmente también al precio unitario del agua que se consume. De esta forma que es muy fácil determinar que así va a pasar. Viendo que los coeficientes se incrementan y viendo que el precio unitario se incrementa en la cuantía prevista, será fácil hacerlo. Realmente en 2011, en diciembre, el canal propuso una revisión de fórmulas en la cual introdujo una revisión de la estructura de las fórmulas. Esta propuesta pasó por el Consejo Económico Social, en la cual están representados organizaciones de consumidores y sindicatos, y no pusieron pega en cuanto a el concepto y a los posibles incrementos de la tarifa. Sí alegaron en contra de cuestiones que hacían referencia más a la concepción medioambiental. Sin embargo, el propio Consejo aludía a que si se aplicaban las nuevas fórmulas iba a haber unos incrementos sustanciales en la tarifa. Lo cierto es que el gobierno no hizo caso a esa precaución del Consejo y aprobó la revisión de fórmulas en las cuales los coeficientes sí experimentaban un 3% de incremento, que era el IPC para este año. Y el incremento en la precio unitaria de las tarifas también era de 3%. Pero no se dieron cuenta que introdujeron para dos conceptos, que luego veremos, unas fórmulas novedosas que tienen y han tenido como consecuencia unos incrementos enormes en la cuantía de la tarifa, que llega hasta más del 30%. Nosotros, como plataforma, en los primeros años los primeros meses de 2012, había personas que se acercaban y nos llamaron la atención de que estaban notando unos incrementos de la factura. Y de hecho hubo una persona de Leganés en los cuales nos citó y nos explicó cómo él veía y por qué era ese incremento. En la plataforma hay un grupo de trabajo que se dedica a temas fundamentalmente legales, pero también de analizar todos estos problemas o estos temas que pueden suponer una denuncia a la práctica del canal actual, antes de privatizar. Lo vimos y comprobamos que
efectivamente, si se aplicaban o porque se están aplicando estas nuevas fórmulas, la tarifa se incrementa, como os comentaba, hasta un 30%. Pero es más, era una revisión de las tarifas que no era aplicable para todos los usuarios. Era aplicable únicamente para un determinado grupo de usuarios que se abastecen a través de un contador único y que geográficamente se puede situar en el casco urbano antiguo de Madrid y en edificaciones en las cuales, o comunidades de vecinos, en las cuales hay un único contador en la planta baja o en el sótano donde esté controlado por el canal y se distribuye el agua entre todos los vecinos. Esa situación es la que es donde se dan los incrementos que os comentaba antes. Sin embargo, en viviendas unifamiliares o en nuevas viviendas construidas posteriormente a la década o a finales del siglo pasado, ya todas las viviendas tienen un contador por vivienda, contratado por el canal de Isabel II. Esos casos no experimentan los incrementos que comentaba y solo se incrementa la tarifa en un 3%. Es decir, aplicar la revisión que se aprobó en diciembre del año pasado supone una revisión que no es equitativa, no es uniforme y se aplicó de una forma opaca porque se introdujo en todo la revisión general de las tarifas sin justificar por qué se introducían estas fórmulas y la necesidad de conseguir estos incrementos. Cuando nosotros vimos esto, nos surgió una incertidumbre. Dijimos, bien, desde el punto de vista de la plataforma, podemos denunciar un incremento de tarifas, pero lo que nos preocupaba es si ese incremento estaba ligado al proceso de privatización. Y vimos que efectivamente, porque donde se da el incremento de la tarifa que os comentaba hasta un 60 u 80%, es en un concepto que afecta al mantenimiento y conservación de infraestructuras, que se llama la tarifa o la cuota de servicio. Y esto, con esos incrementos tan sustanciales, cualquier comprador del canal se ve gratamente sorprendido de tener una cuota de servicio que va a tener que financiarla él, el mantenimiento y conservación, cualquiera que sea, lo va a tener que financiar. Entonces vimos que efectivamente es una jugada coherente con el proceso de privatización, por lo que busca es configurar una estructura atractiva para cualquiera que sea el comprador. Y con este razonamiento asumimos el denunciar la subida de tarifas en el contexto de la privatización del canal. Pero es más, también el canal y los usos que abastece el canal, específicamente los usos domésticos, que son los usos que nosotros estamos denunciando, tienen consideración de derecho humano. El abastecimiento de agua es un derecho humano que ha sido reconocido por Naciones Unidas no solo en la Asamblea General en julio de 2010, sino también mediante el Consejo Económico, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reconoce la vinculabilidad legal del derecho humano para todos los estados y por tanto la posibilidad de legitimar el incumplimiento de este derecho. El hecho que esta subida haya sido injusta, no equitativa y opaca, conculca el derecho humano. Y en tanto que lo conculca, nosotros también asumimos la conveniencia de denunciar la subida. No denunciamos la subida porque llega a 1,40 el metro cúbico de agua, 1,40 euros el metro de agua, sino por lo que supone y por el proceso y porque se aplica de una forma que no es justa y no es equitativa.
no hemos entrado en que si es justo o no el precio del agua. Ese es otro problema. Denunciamos el proceso y denunciamos las circunstancias que se están intentando plasmar para favorecer el proceso de privatización. Esto es un poco lo que... Y hay un dato más. Aplicar las nuevas fórmulas gravan de una forma relevante a los niveles de menor consumo. Los niveles de menor consumo son los niveles asociados a los sectores sociales más vulnerables. Y venimos otra vez a ver que efectivamente se está conculcando el derecho humano, además que es una práctica socialmente injusta. Este es el contexto desde el punto de vista de la plataforma, por qué nos oponemos a la subida de la plataforma, de la tarifa y a lo que llamamos el tarifazo. Frente a esto, decidimos conjuntamente con María Azul, con todo el movimiento del 15M, emprender una campaña de denuncia de lo que llamamos el tarifazo, y que consiste en denunciar lo más masivamente posible, de una forma justificada, aportando criterios e información, y también aportar herramientas de denuncia y reclamación. En este sentido, hemos elaborado 2 documentos con objetivo, que tienen un objetivo de incidencia y denuncia, que son una hoja de reclamación y que es otro que es un documento que tiene una posibilidad, ahora os comentaré, de recorrido legal, que busca en última instancia anular la orden en la cual se aprobó todo el proceso de revisión. La reclamación es un documento muy sencillo, basado fundamentalmente en 3 aspectos. Primero, que conculca el derecho humano en los términos que os comentaba. Segundo, que se ha hecho con total opacidad. Y tercero, que busca sentar las bases para la privatización del canal. Y se reclama que se anule la orden. En estos 3 conceptos. El recurso, que es el primer documento, está dirigido al defensor del cliente, debería ser el defensor del usuario del canal, y lo que se pretende es presentarlo y no tiene mayor recorrido, más que el que queramos nosotros darle por la resonancia. Pretendemos que se pueda presentar masivamente, independientemente de que seamos afectados o que tengamos seamos usuarios directos del canal. Yo vivo en una casa, pago un alquiler, pero el contrato no está a mi nombre, yo presento la reclamación, porque estoy siendo afectado, me repercute en el alquiler. Yo estoy legitimado. Me da igual que lo pague porque tengo la factura o no. Esa es la reclamación. Cuanto más presentemos en el canal, mejor. Y si podemos coordinar 30 personas, 50 o 100 personas conjuntamente ir al canal todos a presentarlo, habrá una repercusión que redundará en la mayor denuncia de esta situación. El recurso tiene otra componente. El recurso está dirigido al Consejo de Administración del Canal de Isabel II y conceptualmente se basa en los mismos puntos anteriores, pero añade e incide en uno que es muy importante. Las tarifas de los servicios de agua son competencia local y tienen la consideración de canon. No pueden ser aprobadas por otro ente que no sean los propios gobiernos locales. Si se revisan las fórmulas al alza o a la baja, y hay una revisión, al ser un canon tienen que estar justificados con estudios técnicos, administrativos y económicos. Eso es como se tiene que hacer. Y esta revisión de las tarifas que se aprobó por la comunidad no tiene ninguno de esos estudios.
Es más, se da en una situación del año pasado que el canal tuvo más de 130 millones de euros de beneficios. O sea, no hay una justificación económica que ampare una subida de las tarifas de la cuantía que se ha materializado. Se rompe la dinámica, incluso, os comento, en 2009-2010 se congelaron las tarifas. O sea que en 2009 fueron 150 millones de beneficios y se arruinaron. Entonces no ha habido un cambio sustancial que lo justifique. Ese era otro de los razonamientos para forzar la coherencia en el proceso de privatización. Bien, el recurso introduce este aspecto porque conculca la autonomía local y se presenta al Consejo de Administración con el colorario de que si no se encuentra competente o no se considera competente el Consejo para resolver este recurso, tiene que tramitarlo a los órganos administrativos adecuados. Y entonces puede tener un recorrido legal. Y ahí empezaría y veríamos cómo se puede afrontar el tema. Nosotros entendemos que esta segunda herramienta de incidencia y denuncia tiene que ser presentada por los presidentes de las comunidades. Si yo soy presidente de la comunidad, estoy facultado para justificar mi oposición a este incremento de las tarifas y puedo rellenar o cumplimentar el recurso y presentarlo. Si yo no soy presidente, puedo hablar con el presidente y que convoque una reunión de la comunidad. Si la presenta y figura en el orden del día, aunque se apruebe o no se apruebe, ya como persona que está afectado por las tarifas, también, según los compañeros del grupo legal, también puedo presentar el recurso con los mismos recorridos. Es decir, nosotros llamamos a todas las personas a presentar la reclamación y también trabajar en el contexto de las comunidades para que se presenten los recursos. En este contexto vemos que es importante el trabajar con las asociaciones de vecinos y desde el punto de vista de la plataforma nos resulta más fácil porque la federación es una parte de la plataforma, pero debemos ampliar las medidas y el esfuerzo para que se presenten cuanto más recursos mejor en el contexto que os comentaba. Este es un poco el tema tal como lo vemos desde la plataforma, la situación de oposición, desde dónde la vemos y qué herramientas hemos definido. Quería ahora comentaros un poco la estructura tarifaria del canal y algunas experiencias, incertidumbres e inquietudes que han ido surgiendo en otras asambleas, en otras reuniones. Normalmente la estructura de tarifas de los servicios o empresas de agua se contempla según el uso que se dé al agua. Por ejemplo, el canal diferencia los usos domésticos de los usos comerciales y de los usos industriales. Y esto está bien hacerlo, porque los usos domésticos son los que tienen consideración de derecho humano y tienen que tener un tratamiento acorde con lo que se establece en toda la doctrina que se ha ido elaborando sobre el derecho humano al agua. Los usos comerciales e industriales están asociados a actividades productivas y no pueden tener la misma consideración. Tienen que tener incluso distinto precio. No es lo mismo el agua para beber, el agua vida, que el agua asociada a la producción. Tiene que tener distinta consideración y distintos precios. Entonces, esta diferenciación de usos, que lo hace el canal, también lo hacen casi todos los operadores de agua, es adecuada. Eso es por cuanto al uso se refiere.
Luego, también es una práctica muy buena lo que se llama la gestión de la demanda en el hacer de distribución de agua y abastecimiento en relación con el consumo. Y es que no es justo que quien consuma menos agua pague como el que consuma y derroche agua. No es razonable. Una persona que hace un uso sostenible del agua debería estar primado frente a otras personas que la usan de una forma irracional e irresponsable. Y esto se organiza mediante una escalera de precios, o organizarla como se llama por bloques. Y es una escalera en la cual el primer peldaño tiene un precio hasta un volumen de consumo. A partir de ese volumen se da hasta el segundo peldaño, que hay un incremento en el precio del agua sustancial, y luego un tercer peldaño que se da un incremento muy grande, de tal forma que las personas están inducidas por el precio a consumir de una forma razonable. Y esto, que se llama estructura de bloques, el canal lo ha implantado y es una buena práctica. Por ejemplo, tengo aquí unos datos para que veáis. En los usos domésticos, el paso del primer bloque, que es el bloque más barato, cuesta 0,81 euros el metro cúbico, hasta los 25 metros cúbicos cada 2 meses. Es decir, si yo consumo menos de 25 metros cúbicos cada 2 meses, pago 0,8168 euros el metro cúbico. Pero si me paso a 26, el 26 metros cúbicos lo pago a 1,18 euros el metro cúbico, es decir, un 45% más. Y así hasta 50. A ese precio que es 1,18. El 51 metro cúbico lo pago a 2,42 euros el metro cúbico. Es decir, un 196% más. De tal forma que hay una estructura en el consumo que induce a quedarnos en los 25 metros cúbicos. Es así. La revisión de la revisión que se hizo de la tarifa implica unos incrementos mayores en el primer bloque, en el primer escalón. El segundo son menores los incrementos y en el tercero menores. Es decir, por eso que os comentaba que incide en las menores consumos, lo cual no es coherente con la propia concepción, con la propia definición conceptual de la gestión de la demanda. Bien, así es como se estructura el consumo y cómo se cobra, ¿no? Cada uno de los usos que os comentaba tiene un escalón. El uso doméstico tiene un escalón de precios, son 3 escalones, hasta 25 metros cúbicos, hasta 50 y más de 50. Los comerciales lo mismo, los industriales lo mismo. Y la tarifa tiene en cuenta el consumo con esta condicionante. Eso es lo que se llama la parte variable de la tarifa, porque varía según el consumo. Luego hay otra parte que es fija, y es la que nosotros, todos los que tenemos un contrato con el canal, pagamos por disponer de las infraestructuras de los distintos servicios que aporta el canal. El canal, en la gestión del ciclo integral de agua, está involucrado en 4 servicios asociados. Uno, que es la captación de agua en cabecera. El canal tiene que captar el agua o bien a través de presas o bien mediante explotaciones de aguas subterráneas, y necesita grandes infraestructuras. El canal cuenta con 14 grandes presas en cabecera de los ríos, y luego tiene que, una vez captada el agua, potabilizarla, y después de potabilizarla, transportarla a los depósitos de regulación. Todo ese proceso, todas esas infraestructuras, se llaman las infraestructuras o el servicio de aducción: captación, potabilización, distribución hasta los depósitos.
Los depósitos, por ejemplo, son el depósito de Plaza Castilla en el subterráneo. El depósito que hay en Islas Filipinas está debajo del campo de golf. Son depósitos donde se regula el agua y se distribuye. Se distribuye a todos los vecinos. Ese es el segundo servicio, la distribución. La distribución es toda la red de tuberías que permiten que el agua llegue a nuestro domicilio, a las industrias, a los comercios, a través de tuberías. El canal cuenta con más de 16.000 kilómetros de tuberías. Es importante. Entonces, nosotros pagamos también disponer de eso porque nos permite acceder al agua. También, una vez que usamos el agua la vertemos al alcantarillado, a la red de alcantarillado. Y la red de alcantarillado también es receptora de las aguas fluviales, las aguas de lluvia, toda esa red también de colectores, es el tercer servicio que presta el canal. Y esa red de colectores termina en las depuradoras. Las depuradoras son las que tratan el agua hasta unos niveles de calidad adecuados que están marcados por ley para poder ser vertidos a los ríos. Ese es el cuarto servicio, que es la depuración. Todos estos servicios nosotros pagamos el tener la posibilidad de utilizarlos directamente, e indirectamente el de depuración. Y luego hay un quinto servicio que tiene un uso todavía limitado, que es el de reutilización. Parte de los volúmenes depurados vuelven a ser utilizados en el riego de parques, en el baldeo de calle, que es agua no potable, pero que se puede utilizar. Ese es el servicio de reutilización. Bien, pagar esta cuota, la posibilidad de contar con estos servicios, es una cuota fija y se llama la cuota de servicio. Y es la cuota que tiene en cuenta en la tarifa. Por tanto, la tarifa tiene la cuota de servicio que pagamos por la disponibilidad y la cuota variable que pagamos por usar el agua. Y la revisión de las tarifas incide en la cuota de servicio de dos de los anteriores únicamente, el de adducción y el de distribución. Y en eso es donde se experimenta el incremento gordo, que llega hasta el 100%. Y luego, los otros dos servicios solo se han incrementado un 3%. Y la cuota de consumo también. Entonces, el incremento se da en los dos servicios que son potentes. Y que para cualquier operador, el recibir más dinero, la cuota de servicios está asociada al mantenimiento que tiene que dar el operador y a la conservación de esas infraestructuras. Si te pagan más y recibes más, mucho mejor. Ahora, y te evitará posiblemente tener que subir la tarifa por esos conceptos. Podrás subirla por el precio de agua o por otra cosa, pero por eso no. Y cualquiera puede arguir, oye, mira, es que no tenemos agua en Murcia, van a subir el agua porque no tienen. Y dicen, oye, está muy poca agua, hay que subirla. Y bueno, puede venderse de alguna forma, pero lo que no podrían vender es, oye, es que tenemos que subir el mantenimiento. Y que, pero si tú te has comprado y has afrontado la gestión de la empresa con esos criterios. Entonces, esa es un poco la ligación que has comentado. Por tanto, esa es un poco la estructura, y vemos que en la tarifa hay partes adecuadas y hay otras partes que la repercusión ha sido brutal y ha supuesto un incremento muy importante. En todo esto ha habido una serie de cuestiones. Ahora comentaré cómo podemos cada uno de nosotros conocer el incremento que tenemos, pero hubo una reunión hace creo que 2 semanas, una cosa así, de la Federación de Vecinos en Matadero, y estábamos hablando, y más o menos en los términos que estamos ahora, y se levantó una persona mayor. No, bueno, mayor somos todos, algunos,
pero tendría unos 70 años, unos 70 años, una cosa así. Y dijo, oye, mira, yo soy Hortacita Sur, y está bien eso de la revisión de la tarifa, pero lo que pasa donde yo vivo no es que nos quejemos de que va a subir la tarifa, es que hay gente que ya no paga la tarifa. Ya no paga la tarifa porque no puede. Y eso es lo que está pasando y seguramente se agudizará en el contexto de cómo se quiere profundizar en la crisis. Entonces, ahí hay una cosa que desde la plataforma nos planteamos, que es efectivamente, nosotros tenemos la campaña para denunciar esta subida, que es una subida totalmente irracional, pero que tenemos que avanzar, y avanzar en la propia estructura de la tarifa. Y para tener en cuenta lo que planteaba esta persona, hay lo que se llama el mínimo vital. Es decir, que el primer bloque, el primer peldaño, cueste cero, hasta un volumen determinado de consumo. Y esto no es quimérico. Por ejemplo, en Durban, en Sudáfrica, existe eso. En Sudáfrica hay varias ciudades donde se da un escalón de coste cero. Eso no quiere decir que el agua sea gratis. Eso quiere decir que tú vas a disponer del mínimo vital para vivir, para poder acceder a unas situaciones de vida dignas. Y ese mínimo puede ser, por ejemplo, 20 litros por persona al día o 30. No estamos hablando de barbaridades. Y eso se da, eso es posible. Porque quien consumirá esa cantidad será quien esté en una situación muy especial. Y yo, que consumo 100 litros por persona al día, en Madrid la media está en torno a los 140. Vamos a consumir la misma cantidad, o podemos bajar a 80, 90, pero 20 nos da igual, porque no es nuestra limitación, es el concepto, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es una propuesta de estructura tarifaria que tenga en cuenta el mínimo vital y determinar cuál es ese mínimo vital. Esto es coherente con el derecho humano al agua también, porque el derecho humano habla de asequibilidad. La asequibilidad es acceder a un mínimo vital que es la cantidad de agua indispensable para vivir dignamente. El derecho al agua está vinculado al derecho a los niveles de vida dignos. Y este es uno de los aspectos que en el seno de la campaña, en el contexto de la campaña, hemos visto que debemos afrontar a él. Otro es la propia estructura tarifaria, que no lo hemos analizado, pero estamos, porque es, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el precio del agua doméstica y el precio del agua industrial? No lo hemos clarificado, pero lo tenemos que saber, porque si fuera un 5% no sería visible. Entonces, son otros aspectos que al meternos en la campaña van surgiendo temas que afectan a la estructura tarifaria que queremos abordar para plantearlo en el seno de las próximas reuniones. Este es un poco el contexto. Nosotros hemos preparado una hoja Excel en la cual es de muy sencillo manejo. Tú metes los datos y te dice el incremento que ha supuesto la tarifa. Pero ¿quiénes somos los que estamos afectados por la tarifa? Os comenté. Primero, por supuesto que son los usos domésticos. Segundo, son todos aquellos de vosotros que tengan una factura, por ejemplo, de Astres, de Ista, no del canal. El canal es el que tiene el control del contador abajo. Y yo en mi vivienda, yo tengo mi contador en casa, y viene una empresa que es un Astres, en el caso mío es Ista, me lee el contador y es el que me pasa la factura. Esos son los casos donde estamos afectados. Si yo tengo un contrato directo con el canal, he experimentado el 3%. Todos los demás, que es la mayoría del casco antiguo, Leganés, Móstoles, Getafe, tenemos un contador por bloque
y en la vivienda no obtenemos contador individual, o hay viviendas, por ejemplo, estados legales que no tenían contador, que hacen un prorrateo de contador general. Esos son los casos en los cuales nosotros hemos denotado que existe el incremento tarifario. En el caso mío, el agua me ha subido un 18%. Somos 13 vecinos, 13 viviendas en un bloque en Malasaña. Y así, cuanto más vecinos haya por bloque, el incremento se va disparando. Entonces, con eso, nosotros, si ese es el caso, hablar con los presidentes para intentar presentar los recursos. Pero si no es el caso, da igual presentar la reclamación. Ha habido gente en Ciudad de Los Ángeles que tenían ellos el contador en su casa, el canal, y han presentado. Y el canal le ha respondido diciendo, no te ha experimentado el incremento que dices porque eres aquí te ha subido solo el 3%, y es verdad. Pero da igual, hay que presentarlo, porque no es tanto tu caso como es el hecho. Si pudiéramos disponer de un proyector, proyectaba toda la estructura y obviar las limitaciones que tengo de explicarlo, pero esto es un poco lo que quería comentar. ¿Hay preguntas o opiniones? Bueno, tengo dos preguntas. Una que no me ha quedado claro, porque comentabas que había dos partes de la cuota que no está relacionada con el consumo del agua, la de distribución y la de no sé qué, que le han subido un 100%. Entonces, ¿cómo puede ser que los que tenemos contador individual solo nos haya subido el IPC cuando esa parte nos ha subido el 100%? Esa era una pregunta. Y la otra es una pregunta un poco delicada, porque no la hago con mala intención, pero sí luego hace falta saber todos los datos para cuando quieres defender esto con los colegas o con la gente de la calle, explicarlo, es un dato que hay que saber. En la situación anterior de la gente que tiene el contador individual y la gente que tiene el contador colectivo, ¿cuál era? Pagaban en neto menos los que tenían el contador colectivo y ahora con las subidas se están equiparando, o la discriminación de la tarifa actual provoca que los del contador colectivo acaben pagando más que los otros. O sea, ¿hace una medida hacia igualar o hacia realmente hacerles pagar por encima del resto? Gracias. Buena pregunta. Bueno, la primera es porque es consecuencia de las fórmulas. Las fórmulas, al haberse desdoblado en dos fórmulas distintas, para el contador único utilizan la misma fórmula que años anteriores. Para la situación en la cual hay un contador compartido, usan una nueva fórmula, que el valor en euros de la cuota de servicio se incrementa cuanto más usuarios individuales, mayor es el incremento. Por eso es. Y la segunda, efectivamente, el discurso del canal dice que no, lo que estamos haciendo es equiparar el precio de los que tienen un contador único con aquellos que tienen un contador colectivo y una distribución. Pero están gravando a los que tienen un contador colectivo y no han justificado por qué se hace así. Las fórmulas son interpretables, no está aclarado el significado de las fórmulas. El discurso del canal es el que tú dices, es efectivamente, hasta ahora están los contadores individuales
y el canal tiene el contrato. Ahora lo que quieren ellos, en última instancia, con las nuevas fórmulas, es como si el canal tuviera un contrato conmigo, ¿no? Que lo tiene con la comunidad, pero traspasarlo a cada uno de los vecinos, pero él no me hace el mantenimiento de mi contador, no me lo lee, no asume ningún tipo de compromiso. Él me factura con el contador individual. Es una situación que no es coherente. Podríamos nosotros decirle, y este es otro de los aspectos que estamos estudiando, gracias por la pregunta, en la plataforma, es ver qué es lo que pasa si efectivamente el canal tuviera contadores con todos los vecinos directamente y no a través de subcontrata. Los vecinos que pagamos a Ullastres estamos obligados a hacerlo para conseguir una distribución racional en el contexto de nuestras comunidades. Entonces pagamos lo que consumimos, pero imaginaros que no hubiera contador en las viviendas, que eso hay en Leganés. Había un bloque que no tenían contador individual, entonces lo hacían a través de los coeficientes de cada vivienda, y eso no es razonable, porque puede haber una vivienda que viva una persona y tenga un coeficiente alto, y una vivienda con un coeficiente bajo que vivan 4 o 5 personas. No es la forma. El tener contador individual permite hacer las políticas de gestión de la demanda que os comentaba. El discurso que tú has dicho es el discurso del canal, pero lo dicen con boca pequeña y de una forma muy no se entiende, ¿no? Pero eso es. Y además, si estudia la estructura de las fórmulas, se están asignando un diámetro de contadores, y los contadores tienen distintos diámetros en función al volumen de agua previsible que van a suministrar. Por ejemplo, una vivienda individual está en torno a los 13 o 15 milímetros de diámetro de contador. Si hay un bloque grande, en mi vivienda son 30 milímetros, 3 centímetros el diámetro. Ya si suministran urbanizaciones, van hasta 40 y 50 milímetros. Entonces el diámetro representa la cantidad de uso que das tú a las infraestructuras. Por eso las fórmulas para determinar la cuota de servicio entra el diámetro del contador. En la nueva fórmula, el diámetro que entra es de 15 milímetros, arbitrariamente. Es decir, lo que nosotros estamos es denunciando una opacidad total en la revisión de las facturas. No sabemos por qué. Había unas personas que decían, oye, es que yo he estado viendo la inversión prevista y el incremento que va a suponer. Ese no es el problema. Eso es lo que nos tienen que decir ellos. Nos tienen que decir por qué suben la factura y en base a qué la justifican. No lo han hecho. ¿Entiendes? Va por ahí el discurso. No es tanto justificar que ellos que tienen previsto unos incrementos en inversión, han tenido 150 millones de beneficios, ¿sabes? ¿No? Eso es tal como lo veo yo. No es evadir el problema, lo vamos a estudiar. Lo estamos estudiando porque efectivamente habrá que afrontar eso y ver las fórmulas. Las fórmulas no están explicadas en ningún momento, ninguno de la propia estructura. En las fórmulas intervienen en la desperdicio, en aducción y distribución, intervienen el diámetro del contador y el número de usuarios. Y en el caso de la alcantarillado y distribución, el número de usuarios, nada más. Entonces, puedes analizar y parece que puede ser razonable, pero el problema es el cómo y por qué se ha hecho. Ahí está, gracias por la pregunta, porque a veces hay una página web que es, tú puedes escribir en Google plataforma Canal de Isabel II y te sale plataforma contra la privatización del canal. Allí hay un bloque dedicado a las tarifas y ahí hay unos estudios específicos que hemos hecho sobre el incremento tarifario. Están los 2 documentos que os comentaba y hay presentaciones que hemos
preparado para distintas reuniones, charlas, etc. Luego, si tenéis algún problema, yo creo que también podéis escribir hay una dirección de correo explicando el problema o cualquier tipo de ayuda y os lo podríamos afrontar. Os comento un caso. Hay una persona un tío potente, que escribió y decía: yo tengo el recurso ya preparado, ¿dónde lo tengo que enviar o lo enviáis vosotros? Entonces yo vi el recurso, vi su factura y le dije: oye, lo siento, tío, pero dije, tú no puedes presentar el recurso porque él tenía unos usos comerciales. Entonces hay que fijarse qué usos son. Nosotros en la vivienda tenemos los usos domésticos, pero yo puedo tener una tienda pequeña, esos usos son comerciales. El discurso nuestro, como os comentaba, es el discurso asociado a los usos del derecho humano, el agua doméstica. Entonces, en la página web hay un bloque donde puedes conseguir esa información. Y hay una dirección de correo donde puedes también dirigirte a nosotros. No te digo la dirección porque es muy fácil. Sí, claro, eso lo comenté. No, es muy sencillo. Sí, igual anda yo un poco espesa, pero los que vivimos en viviendas así relativamente nuevas, que tenemos cada uno nuestro contador y nos llega el recibo directamente del canal, no hacemos ninguna. Sí, nos sube el precio hecho y que no somos de los que le sube, pero de todas maneras estaría también bien que reclamemos en plan general, o aunque a nosotros no nos suban, reclamamos en plan general, ¿no? Yo lo hemos comentado, yo reclamo, porque yo reclamo, si a mí me afecta, yo reclamo. Me da miedo que se me caiga otra vez. Bueno, yo reclamo no solo porque me afecta, y porque considero que esta subida es injusta. Todo el mundo está facultado para reclamar y denunciarlo, ¿no? Te comentaba el caso de esta chica de Ciudad de Los Ángeles que reclamó, y a ella le había subido el precio, pero reclama, va ahí y presentó la reclamación. Y está haciendo campaña en el seno de varias asociaciones de vecinos para que la gente reclame. O sea, no es el hecho que yo estoy afectado y reclamo, sino que es una medida injusta, no equitativa, opaca, y yo reclamo por eso. No, eso también la puedes ver y vas a ver que te sube el precio. A ti. No. Tú, en el caso tuyo, puedes poner tus datos de tu contrato y reclamas. Tú eres un usuario, no me afecta a mí, pero yo reclamo. No, yo ya reclamé. ¿No? Bueno, a mí me afecta, claro, en el 17, pero aunque no me hace, yo creo que cualquiera está facultado y legitimado para reclamar. Otra cosa es el segundo, que sí tiene un recorrido o un potencial recorrido jurídico, y ese es lo adecuado, gestionarlo a través de los cauces más que os indicaba antes, ¿no? O sea, presidente de comunidad, el presidente presenta al Consejo de Administración del canal y luego ya se verá si da lugar a un proceso o a qué. Pero esos son los dos instrumentos que hemos definido. Sí, en la página hay para los dos instrumentos, para el reclamo, la reclamación, y para el otro, lo identificas fácilmente. Muchas gracias. Bueno, yo sí, creo que lo que explicaba antes, pero bueno, en el caso de que nosotros alquilamos un piso, la factura no está en nuestro nombre, es en el nombre de la propietaria del piso, también podemos reclamar. Vale. Sí. Yo creo, es mi impresión,
yo estoy pagando el agua en el piso, a mí me afecta, ¿no? Entonces, no hay nosotros definimos dos instrumentos para tener en cuenta eso. Uno, para mostrar nuestro rechazo y reclamamos este incremento. El contexto es lo que comentaba, pero lo que queda es la reclamación. Y el otro es el que tiene una posibilidad de desarrollo jurídico que es más estricto en cuanto a la forma como se presenta. Pero el primero, la idea nuestra era, oye, ponemos mesas en la calle y que lo firmen, ¿no? Pero lo estamos explicando porque es un tema quizás técnico que tú no firmas en barbecho, ¿no? O sea que hay que explicar qué es lo que estás firmando. Pero el texto de la reclamación es explicativa de por qué estás reclamando. Vale, yo quiero preguntar si haciendo tanto reclamación como el segundo paso, si es posible, ¿esto ayuda a parar la privatización en algún sentido o no? ¿Y cómo va ahora mismo, qué sabemos sobre los últimos para privatizarla, cómo estamos un poco? Bueno, nosotros tenemos una aproximación que yo comparto personalmente, que es que cuanto más pegas se metan en cuestiones injustas, es mejor, porque los potenciales compradores valoran mucho el riesgo y la seguridad. No es lo mismo afrontar una compra de una empresa que esté tranquila a una empresa que tenga un recurso de inconstitucionalidad. No es lo mismo afrontar la compra de una empresa, ¿no? que no tenga problemas, a que haya una campaña denunciando una subida de tarifas que sienta las bases para hacerme más atractivo, para incentivar que yo la compre. No es lo mismo. Entonces, desde el punto de vista de la plataforma, nosotros entendemos que la denuncia de la privatización es transversal. No es solo me opongo a la privatización, sino que hay muchas formas, siempre desde una seriedad conceptual. ¿No? Yo no voy a hacer demagogia, pero hay muchas manifestaciones en las cuales están ligadas a la privatización y yo las denuncio. Y el otro tema, aprovecho para comentaros que el miércoles en el Ateneo va a haber una sesión a las 7, donde vamos a afrontar precisamente el tema cuál es la situación actual de la privatización, y un segundo bloque en el cual yo, apoyado ya en diapositivas, podré glosar más todo lo que se está comentando. Pero nosotros tenemos el convencimiento de que el proceso de privatización sigue. O sea, no es que se ha parado. Hay algunos aspectos coyunturales que no necesariamente son lo que nos ha dicho y ha ruido Aguirre y González, de que no hay compradores, porque sabemos que hay. Pero hay contradicciones. Hay también contradicciones en la forma como quieren vender y los compradores como quieren comprar. Y están buscando una situación quizás de consenso entre las dos partes, y también es innegable que la situación en España es una situación de riesgo. Entonces, hay muchos factores que han influido en que la privatización se ralentice, pero no se ha parado. El hecho de que se ha formado una nueva empresa en la cual ha pasado más del 95% de los trabajadores a la nueva empresa, es un hecho de que el proceso continúa, aun cuando la nueva empresa siga siendo pública. Pero es una empresa pública que se va a vender y que no tiene el control efectivo por parte del canal de Isabel II tradicional, el ente que llaman, porque lo han dejado con 20 y tantas personas no cualificadas, y sin embargo le asignan al ente las funciones de control, planificación estratégica y control de la empresa, 20 y tantas personas, y la nueva empresa 2.700 y pico. Están situando
y avanzando en la privatización, pero de una forma en que la nueva empresa no va a tener un control por parte de los poderes públicos. La nueva empresa tiene un consejo de administración de 3 personas. No sabemos muy bien quiénes son, pero comandadas por González, que sabemos que es una persona de tachadura moral bastante cuestionable. Es un chiringuito. Se va avanzando en ello. Y nosotros, precisamente, desde el punto de vista de la plataforma, tenemos otros ejes de trabajo, además del de las tarifas, y es uno de ellos el de la transparencia, en la cual estamos tratando de clarificar cuál es la situación de esta empresa nueva y su relación con el canal de Isabel II. La nueva empresa se llama Canal Isabel II Gestión, Canal Gestión. Seguramente las tarifas de agua ya lo habréis visto, lo que tengáis tú, por ejemplo, ¿no? Pero si todos los demás que tengan contador único para todos, podéis pedirlo a vuestro administrador y tendréis, yo le pedí al administrador la factura de agua, me la dio, ¿no? Y ahí figura Canal Gestión. En definitiva, se sigue avanzando. Ahora yo estoy convencido que las cosas están latentes, pero se van sentando las bases para que se privatice. Así es. Y por eso la conveniencia de redoblar la denuncia. Y en estos temas, por ejemplo, era fundamental para la plataforma el ligarlo con la privatización, no de una forma torticera, sino real. Analizamos el tema y vimos que efectivamente hoy esto está en la línea de la privatización. Sí, quería comentaros que ha sido muy importante en el proceso de lucha contra la privatización del canal la participación de las vecinas y vecinos en los barrios y pueblos, y que desde Marea Azul queremos ampliar esa participación. Y hemos convocado una asamblea abierta en la que queremos que vengan cuantos más grupos de trabajo y asambleas de barrios y pueblos, pues mucho mejor. Esta asamblea abierta va a ser el día 7 de noviembre en el Centro Social La Morada, que está en la calle Casa Rubuelos 5, en el barrio de Chamberí, Metro Quevedo. Bueno, aprovecho para despedirme y dar las gracias por compartir estos momentos, y os recuerdo que el miércoles, si queréis, a las 7 en Ateneo. Está bien apoyar también al Ateneo, que está en una situación delicada, ¿no? Sí. Bueno, hoy hemos pasado ya fresquito, se nos había olvidado. El domingo que viene, que va a ser una temperatura mucho más agradable, no sé. No, yo lo sé. Quedamos aquí a las 4, si os parece. A ver, lo hablamos entre todas. Normalmente lo que hicimos el año pasado fue quedarnos en noviembre aquí a las 4, porque a pesar del frío que estamos pasando hoy, hace una temperatura más agradable que allí en el kiosco de música, porque corta el aire. Y luego ya cuando haga frío y ya el tiempo, viendo que los coeficientes se incrementan y viendo que el precio unitario se incrementa en la cuantía prevista, será fácil hacerlo. Realmente en 2011, en diciembre, el canal propuso una revisión de fórmulas en la cual introdujo una revisión de la estructura de las fórmulas. Esta propuesta pasó por el Consejo Económico Social, en la cual están representados organizaciones de consumidores y sindicatos, y no pusieron pega en cuanto a el concepto y a los posibles incrementos de la tarifa. Sí alegaron en contra de cuestiones que hacían referencia más a la concepción medioambiental. Sin embargo, el propio Consejo aludía a que si se aplicaban las nuevas fórmulas iba a haber unos incrementos sustanciales en la tarifa. Lo cierto es que el gobierno no hizo caso a esa precaución del Consejo
y aprobó la revisión de fórmulas en las cuales los coeficientes. Estoy agradecido por poder compartir con vosotros este momento. Desde el punto de vista de la plataforma, el venir aquí forma parte de una campaña en contra del incremento desmesurado de la tarifa de agua en Madrid. Lo comentaremos después, pero es coherente con los planteamientos de la plataforma de estar aquí y el explicaros o compartir con vosotros por qué estamos en contra de una subida de tarifa. Anualmente, según ley, la tarifa de aguas aplicable por el canal Isabel II se aprueba a propuesta del propio canal por el gobierno de la comunidad. El canal Isabel II hace una propuesta de revisión de la factura de agua, pasa unos trámites, por ejemplo, la revisión del Consejo Económico y Social, que emite una opinión que no es en absoluto vinculante, pero sí analiza la propuesta, pasa a analizar todos estos problemas o estos temas que pueden suponer una denuncia a la práctica del canal actual, antes de privatizar. Lo vimos y comprobamos que efectivamente si se aplicaban o porque se están aplicando estas nuevas fórmulas, la tarifa se incrementa, como os comentaba, hasta un 30%. Pero es más, era una revisión de las tarifas que no era aplicable para todos los usuarios. Era aplicable únicamente para un determinado grupo de usuarios que se abastecen a través de un contador único y que geográficamente se puede situar en el casco urbano antiguo de Madrid y en edificaciones en las cuales, o comunidades de vecinos, en las cuales hay un único contador en la planta baja o en el sótano donde esté controlado por el canal y se distribuye el agua entre todos los vecinos. Clientes sí experimentaban un 3% de incremento, que era el IPC para este año. Y el incremento en la precio unitario de las tarifas también era del 3%. Pero no se dieron cuenta que introdujeron para dos conceptos, que luego veremos, unas fórmulas novedosas que tienen y han tenido como consecuencia unos incrementos enormes en la cuantía de la tarifa, que llega hasta más del 30%. Nosotros, como plataforma, en los primeros años los primeros meses de 2012, había personas que se acercaban y nos llamaron la atención de que estaban notando unos incrementos de la factura. Y de hecho hubo una persona de Leganés en los cuales nos citó y nos explicó cómo él veía y por qué era ese incremento. En la plataforma hay un grupo de trabajo que se dedica a temas fundamentalmente legales, pero también de análisis al gobierno, a la asamblea, se aprueba y es aplicable desde el 1 de enero del año subsiguiente. Normalmente este ha sido el proceso desde 1984 y la tendencia ha sido a incrementar la tarifa en el orden del incremento previsto del IPC para el año en el que se va a aplicar. Esto se consigue actuando sobre unas fórmulas que se utilizan para determinar la cuantía monetaria de la tarifa. Ahora explicaremos en qué consiste la estructura tarifaria. Pero el incremento del IPC se consigue aplicando a unos coeficientes, el incremento que se busca, y aplicando ese incremento del IPC normalmente también al precio unitario del agua que se consume. De esta forma que es muy fácil determinar que así va a pasar.